Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis. En esta ocasión estaremos considerando del capítulo 6 el párrafo número 9. La escritura nos dice así: Al abrir el Cordero el quinto sello, debajo del altar vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. En esta ocasión se introduce un nuevo elemento en aquello que Juan describe tras la apertura del quinto sello. El Cordero sigue siendo el único capaz de descubrir lo que este quinto sello ha mantenido en secreto, y ya no hay otro ser viviente que le diga ven y mira, y ello queda como una instrucción implícita para la apertura de los últimos tres sellos. Debajo del altar. Hasta este punto no se había mencionado altar alguno, aunque ya se ha señalado que sólo el Cordero inmolado ha sido digno de abrir los sellos del libro que él mismo tomó de la diestra del Dios vivo, sentado en su trono. Y hablar del Cordero sacrificado, ciertamente nos remite al altar del sacrificio. En este libro la palabra altar se menciona en 7 ocasiones. Las demás las habremos de comentar en su momento respectivo. Recordemos que la palabra altar se define como lugar del sacrificio. Vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. Luego de referir la enorme mortandad causada por los jinetes de los párrafos anteriores, aquí se destaca la sangre derramada de aquellos que fueron muertos por su fe y compromiso con el Señor, su palabra y su iglesia. No es lo mismo morir en Cristo que morir por Cristo. Las almas de los muertos por Cristo son las que se encuentran al pie del altar que Juan está observando en esta escena develada por la apertura del quinto sello, y son las almas de los creyentes que por la palabra y su testimonio padecieron y fueron sacrificados, aquellos que perdieron la vida por Cristo, por causa de la palabra de Dios y su testimonio. Muchos creyentes han sido engañados con lo que podríamos llamar doctrina del Evangelio feliz, en donde el creyente es una especie de Superman al que nada malo le sucede, y esto es un engaño. Si el propio Señor nos advierte que en el mundo tendremos aflicción, según leemos en el capítulo 16, verso 33 de la versión del Evangelio escrita por Juan, no es para otra cosa sino para que sepamos que esta vida reviste una serie de dificultades, quebrantos y en casos determinados hasta la muerte, derivada de nuestro compromiso con el Señor. Aún el libro de Eclesiastés lo advierte en el capítulo 9, verso 2. A todos nos espera lo mismo. El mismo final tendrán justos y los injustos, buenos y malos, puros e impuros, los que ofrecen sacrificios y los que no los ofrecen, los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo, los que hacen juramentos y los que no los hacen. Sin embargo, Cristo hace la diferencia para el que cree, y Pablo lo escribió a los creyentes asentados en Roma en el capítulo 8, verso 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. De manera que esa doctrina del Evangelio feliz carece de sustento en la palabra. No obstante, otros se van al otro extremo y pregonan el Evangelio del sufrimiento. No es que no haya un sufrimiento. Si Jesús padeció, no podemos ignorar que para nosotros también hay un sufrimiento. Así lo señala Pedro en su primera carta en el capítulo 2, verso 21. Ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Jesús sufrió castigo injusto, y su clamor fue dirigido al Padre. Cuando esto llegara a suceder en nuestra vida, el ejemplo de Cristo nos permitirá ir al Padre para enfrentar aquello que sobrevenga. Otro punto que debemos recordar es este, señalado por Mateo en el capítulo 24, versos 9 al 13. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre.
En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y definitivamente no podemos ignorar que esto ha sido escrito para que seamos conscientes y permanezcamos con nuestra vista puesta en las cosas de arriba, como dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versos 1 al 4. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Ya dijimos que todo el mundo sufre y eso es una realidad, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y eso es lo que hace la diferencia con el resto de quienes no tienen su esperanza puesta en el Señor. No se trata de vivir escondidos, como lo intentaron sus discípulos cuando el Señor fue sacrificado en la cruz. Por el contrario, nuestra vida, como la iglesia de los discípulos que somos, debe ponerse en alto para que ilumine a todos alrededor. Y estar expuestos ante el mundo eventualmente puede llevarnos a enfrentar persecución y quizás la muerte. Pero el Señor también declara bendición para quienes lo hayan de sufrir. Mateo en el capítulo 5, verso 11, lo señala. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Sabemos que ser bienaventurados implica ser imposibles de maldecir y plenamente felices. Entonces volvemos a esta escena en donde las almas de los mártires del Evangelio de todo tiempo esperan al pie del altar en la gloriosa presencia del Cordero y de nuestro Padre Celestial. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.